Nos encontramos en la lección número 6, ya casi a medio trimestre, en nuestra lección de la escuela sabática. Esta lección la expondremos el 10 de agosto de este año en nuestras respectivas clases y lleva como título De adentro hacia afuera. En esta ocasión estudiamos Marcos capítulo 7 y capítulo 8, en donde se nos vuelve a revelar otro de los aspectos del ministerio de Cristo Jesús. Esta lección, hermanos, esta lección contiene historias que tienen que ver con el desarrollo de la vida cristiana. Por lo tanto, son lecciones importantes para que en el estudio y en el comentario en clase puedan surgir las enseñanzas de cada una de ellas para el bien práctico de nuestra vida cristiana. Como siempre, lo hemos dividido en tres partes para su mejor evolución en nuestro estudio y recordándoles que este es un bosquejo de la lección, no es un comentario. El comentario es para que ustedes lo realicen ahí en clase y se enfoquen en las necesidades particulares de su clase. Ese es el enfoque que cada quien debería de tener. El primer punto lo hemos titulado Rituales sin sentido. En Marcos capítulo 7, versículos 1 al 13, se nos presenta el caso de la pureza ritual, que era un asunto de mucha preocupación en los tiempos de Jesús. La lección señala que no se nos debe de olvidar que estos rituales de purificación eran aplicables solo a los sacerdotes. Pero pues la tradición judía ya la había transportado a otro nivel. Ahora, la respuesta que Jesús le dio en esta ocasión citó a Isaías 29:13. Con ese mensaje de Isaías, de un fuerte mensaje de reprensión por el doble discurso de los judíos, y luego condena las tradiciones humanas que ocupan el lugar de los mandamientos de Dios. Este tipo de hipocresía, de doble moral, de doble discurso, es la que Jesús ataca sin concesiones, como lo veremos siempre en los registros bíblicos. Ahora, en Marcos 7, 14 al 19, hay que señalar que el tema que se está tratando ahí no es el tema de los alimentos. El Señor no está hablando de los alimentos limpios y de los alimentos impuros. Aún así, hay que señalar tres cosas importantes. Una, sería extraño que Jesús descartara las instrucciones mosaicas que él mismo, como ya estudiamos, él mismo había defendido en ocasiones pasadas. Número dos, la tradición de los fariseos no tiene fundamento ninguno en el Antiguo Testamento. Como tal, es una tradición nada más. Y punto número tres, en esta declaración, Jesús no abole las leyes sanitarias de alimentación, sino que no valida, fíjese bien, no valida la tradición acerca de el toque ritual. Eso es lo que Jesús no valida. No el asunto de los alimentos, de la ley, sino la tradición del toque ritual. Finalmente, en Marcos 7, 21 al 23, destaca Jesús que el hecho proviene no, no de lo que la persona come,
sino que proviene del corazón, de lo que la persona realmente es. Los comentarios aquí en tu clase deben ampliarse para que podamos ubicar algunas de esas tradiciones que de repente los adventistas tenemos también en este sentido. Punto número dos, agudeza mental. Y aquí nos encontramos en Marcos 7, 24 al 30, un pasaje desafiante que plantea preguntas realmente, dijera el autor, problemáticas, preguntas problemáticas. Ahora, ¿por qué Jesús, esa es una, por qué Jesús responde tan rudamente a la mujer y por qué la refiere como a como a un perro? Aquí se desatan muchas cosas que tú deberías de tener bien en claro en tu mente. Ahora, en la respuesta, en su respuesta, Jesús deja ver dos cosas importantes que hay que señalarlas de la historia. Número uno, señala que los hijos, hijos deben ser alimentados primero, dejando ver, dando espacio para que pueda haber también un segundo lugar, alguien más. Primero los hijos. Entonces, si primero son los hijos, entonces después vienen otros también. Y el punto número dos que señala el autor es el asunto de que usa el término perrillos y no perros, señalando a las mascotas que generalmente ponía de entrar en casa y comer ahí al lado de la mesa de los dueños, de los amos, no así los perros de la calle. Así de que es una designación tal vez no tan difícil de poder entender por nosotros. Ahora, en respuesta, la respuesta de la mujer a Jesús, hermanos, la mujer mostró una agudeza mental, así como, por supuesto, su amor eh, por su hija, ¿no? Esa respuesta de la mujer cautivó la mente de Jesús y seguramente los que la oyeron también. La respuesta de la mujer revela su fe. El requisito primordial para recibir la atención de Jesús, el milagro de Jesús, la sanidad de Jesús, el perdón de Jesús, la fe que se ejerce en Él como el Hijo de Dios. Y el punto número tres lo titulamos, como está ahí en la lección, suspiros y recursos ilimitados. Marcos 7, 31 al 37, Jesús sana a un sordo y tartamudo. Esta historia es muy singular por la manera como Jesús se acerca para sanar a esta persona, un poco curiosa, un poco extraña, un poco no entendible por qué Jesús hace esas acciones, ¿no? Ahora, cuando Jesús toca las partes afectadas, dice el registro bíblico que Jesús gimió, o hay otra traducción este, más propia, es suspiró. ¿Por qué Jesús suspiró? Bueno, dice el autor, suspiró al pensar en los oídos que no quieren abrirse a la verdad y las lenguas que se negaban a reconocer al Redentor. Esto lo cita el autor de Deseo de todas las gentes, página 371, el comentario de Elena White. En Marcos 8, del 11 al 13, Jesús se desilusiona de los fariseos porque estaban siempre ansiosos de pedir una señal, de tener una señal de parte de Jesús. El punto que Jesús señala aquí en esta historia es la disponibilidad de las personas a dejar que el Espíritu Santo hable a sus corazones. Ese es el punto que Jesús señala en esta historia, ¿no? Así, una persona
que decide no ir ni ver, ni siquiera una señal del cielo lo convencerá. Cuando tú decides, cuando tu corazón, ni aún con eso, ¿no? Vas a entender. La observación de Jesús referente a la levadura de los fariseos, pues como siempre desconcerta a los discípulos que estaban desconectados, o Jesús o el autor lo menciona como estaban en un letargo espiritual que les velaba muchas cosas por ese mismo letargo espiritual en el que ellos estaban. Y finalmente, en esta historia, la referencia a a los otros milagros de las alimentaciones y lo que se recogió en cada una de ellas, aquí Jesús señala que los discípulos deben de comprender que los recursos limitados no son una barrera para él. Recursos limitados no son una barrera para él. De lo poco, el Señor puede transformarlo en mucho. ¿Qué conclusiones sacamos de esto? Bueno, tú puedes sacar miles de conclusiones con tu clase. Yo señalo algunas nada más. Número uno, tal vez, como conclusión, cuídate de adoptar rituales basados en tus propias ideas. Cuídate. Los adventistas hacemos rituales, entre comillas, ¿no? Que son nuestros nada más. Ten cuidado con ello. Número dos, Jesús como maestro revela su amor y su paciencia siempre con nosotros. Y número tres, nuestros motivos, nuestras acciones siempre deben de estar dirigidas por el Espíritu Santo. Querido maestro, Dios te bendiga en la exposición de esta palabra, en las conclusiones a las que llegues y en los puntos claves que son necesarios para tu clase. Que Dios te bendiga y sigo aquí para servirte la próxima semana. Que tengan un excelente repaso de la lección.